Muy buenas. La siguiente presentación es para que ustedes puedan ver cómo se resolvía el examen del primer parcial. Entonces, una de las cosas que me di cuenta en la mayoría de los exámenes es que no comprendían la diferencia entre resultante y reacciones. Entonces, para recalcar el punto, cuando se trata de una resultante, la sumatoria de fuerzas es igual a la resultante. Es decir, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la componente en X de la resultante. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a la componente en Y de la resultante. En cambio, cuando se trata de reacciones, la sumatoria de fuerzas es igual a cero, es decir, al equilibrio. Entonces tenemos la fuerza 1, la fuerza 2 y todas las fuerzas que estén en el sistema más la reacción es igual a cero. Entonces, cuando resolvemos para la reacción pasa al otro lado y entonces nos queda la sumatoria de fuerzas. Por lo tanto, como la resultante está en este lado del igual y la reacción está de este otro lado, podemos concluir que la resultante es de sentido o dirección opuesta a la reacción. Y por eso es que al ser de signo opuesto, nos queda un valor distinto en algunos casos. Entonces, en el problema 1, el problema decía, encuentre la fuerza resultante de las 4 fuerzas mostradas en la figura y el ángulo de dicha fuerza medido desde un eje horizontal. Entonces, en este caso estoy mostrando el examen tipo A. Como pueden ver aquí, esta fuerza 1 tiene un ángulo con respecto a X. Entonces, una cosa que tenían también constantemente error era que el coseno de un ángulo se refiere al lado adyacente. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es la componente en X, el lado adyacente, en este caso, del ángulo es F1X. Y el lado opuesto sería F1Y, ¿verdad? La componente en Y. En cambio, por ejemplo, si vemos la fuerza 2, el ángulo está con respecto a Y. Por lo tanto, el coseno, que es el lado adyacente, va a ser la componente en Y. Y entonces, cuando ustedes me sacan las componentes, en X de F1 es con coseno de 30. Me da una fuerza hacia la derecha y hacia arriba. En cambio, para la fuerza 2, la componente en X es con el seno, porque ese es el opuesto. Y como vemos, esta flecha va hacia arriba y hacia la izquierda. Por lo tanto, la componente en X es negativa a la izquierda. Y la componente en Y va hacia arriba. Entonces, la componente en Y es la que lleva el coseno porque es el ángulo que está adyacente a Y. Si nos fijamos en la fuerza 3 no necesito sacar componentes, ya es una fuerza hacia abajo. Por lo tanto, ya es una fuerza en Y. Aquí vemos la fuerza 3 es una componente ya en Y y como va hacia abajo es negativa. Luego tenemos las componentes de 4, que el ángulo que se nos dio es con respecto a X, por lo tanto, el coseno de 15 nos va a dar el eje X. Y esta fuerza va hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, por eso su componente en Y es negativa. Entonces, esto costaba 0.8, es decir, 0.4 cada uno. 0.4 los del F2, 0.2 el F3 y 0.8 el F4.
Para sacar la sumatoria de fuerzas usamos R es igual a la raíz de los cuadrados de sus componentes. Esto daba 199.64 newtons. Y la tangente del ángulo es el opuesto sobre el adyacente. Y como el problema decía que se necesitaba el ángulo con respecto a X, entonces el opuesto del ángulo es el eje Y. Entonces es Y sobre X. Y por lo tanto el ángulo es 4.11. Tangente inversa de 14.3 entre 193. 199.13. Eso nos daba, la sumatoria de fuerzas costaba 0.3. La sumatoria de fuerzas en Y también. Sacar la resultante con Pitágoras, 0.4. Y sacar el ángulo haciendo un esquema costaba 0.4. Si no hizo el esquema, se le quita 0.1. O sea, tendría más 0.3. En el caso del tipo B, el examen tipo B, la resultante en X daba a la derecha también, pero la resultante en Y daba hacia abajo. Entonces tenían que hacer el esquema aquí, derecha, abajo, y por lo tanto la componente, la fuerza, iba hacia abajo, derecha, y el ángulo que encontraban era este ángulo acá. Problema 2. 5.0. Determine las componentes de reacción en el soporte empotrado, reacción en X, Y y momento ubicado en C. Este punto C. Si la fuerza de tensión en el cable BD, este cable, es de 1300 newton. Para ello debe plantear las ecuaciones de equilibrio. Entonces, yo podía poner la fuerza de tensión en B o en D, pero solamente en uno de los dos puntos. Si lo coloco en B, tengo estas dos componentes y ambas componentes tienen brazo cuando se está sacando momentos. En cambio, si lo coloco aquí, no lo coloco acá y la componente en X pasa por donde estoy sacando momentos y solo tendría brazos la componente en Y. Pero en ambos casos debe ponerse la fuerza en tensión, es decir, en este caso hacia acá, pero si lo pongo aquí, ¿verdad? Estoy tomando el cable como cortando el cable antes de llegar a la Tierra. O si lo pongo hacia afuera, pero lo que tengo que poner en el modelo son las reacciones. O sea, siempre tengo que poner esta fuerza en este sentido. Y como les digo, si lo pongo acá, no lo pongo aquí. Okay. Para este ejemplo lo puse aquí. Y por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esto es lo diferente de una resultante. La sumatoria de fuerzas aquí es igual a 0, no a la reacción, sino que a 0. Y la reacción se pone dentro de la sumatoria de fuerzas. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X sería esta reacción que yo estoy asumiendo que es positiva, esta fuerza que es negativa porque va para la izquierda, y la componente en X de esta fuerza inclinada, que si hago relaciones de triángulo sería la fuerza por su componente horizontal, que es 250 milímetros, entre la hipotenusa, que es 650 milímetros, lo que mide de aquí hasta acá. Solo esto es la fuerza, no es fuerza por brazo, sino que esto es la componente horizontal. Y es positiva porque esta fuerza al ir en tensión es hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, eso me da negativo 50. ¿Qué quiere decir el negativo? Que asumí mal el sentido de esta reacción y realmente iba para la izquierda. Hago lo mismo con sumatoria de fuerzas en Y. Pongo CY menos 750 que va para abajo,
menos la componente en Y del cable. La componente en Y es con el Y arriba, aquí la dimensión Y, pero siempre abajo la hipotenusa. Abajo la hipotenusa. Esto, despejando para CY, me da 1950, que me salió positivo. Eso quiere decir que asumí bien la dirección de la reacción, hacia arriba. Luego saco sumatoria de momentos en C. Si saco momentos en C, aunque esté ahí el momento puntual, siempre lo incluyo dentro de la sumatoria, porque las fuerzas son las que se hacen cero, pero un momento puntual siempre está ahí. No importa dónde yo saque momentos, los momentos puntuales siempre van a estar ahí en la sumatoria de momentos. Entonces, este momento se coloca acá, MC, así como coloqué aquí CY y CX, acá tengo que colocar el momento, MC. Luego a esta le resto, porque está en sentido antihorario, la fuerza de 450 hace girar este punto en sentido antihorario. Entonces, negativo 450 por el brazo, que es la distancia de C hasta la fuerza. Fuerza horizontal, brazo vertical. Luego tengo esta de 750, fuerza vertical, brazo horizontal. ¿Cómo hace girar C esta fuerza de 750? La hace girar antihorario también. Entonces, por eso negativo. Luego tengo la componente. Esta es la componente en Y. La componente en Y. Todo esto, esta multiplicación de 1300 por 600 entre 650 es la componente en Y. Y por su brazo, como esta es una fuerza vertical, el brazo es horizontal. Entonces el brazo horizontal es de 150. ¿Cómo hace girar esta fuerza este punto? Este punto gira en sentido horario por culpa de esta fuerza, por lo tanto es positiva. Luego tenemos 1300 por 250 entre 650, que es la componente horizontal. La componente horizontal tiene un brazo vertical, por lo tanto 600 es el brazo. ¿Cómo hace girar esta fuerza este punto? Si vemos, esta fuerza hace que este punto gire de manera horaria, por lo tanto también es positivo. Despejando el momento C, me da positivo 75.000 newton milímetro, y esto quiere decir que tuve razón en el sentido del momento, que era horario, y por lo tanto la respuesta es 75.000 newton milímetro horario. No olviden que las unidades de un momento es la fuerza por brazo. En cambio, las fuerzas solo son newton o libras. Esto costaba 1.2 puntos cada reacción, y el momento, que era un poco más largo, costaba 2.6. En total, 5 puntos oro este ejercicio. Tercer problema, 7 puntos oro. Usando el método de nodos, determine las fuerzas de las barras AB, AC, BD, BC de la armadura del techo mostrada. Establezca cuáles miembros están en compresión y cuáles en tensión. Antes de pasar al método de nodos, primero tengo que encontrar las reacciones. Ese es mi primer paso. Para cualquier método de solución de fuerzas internas, primero tengo que resolver las externas. Entonces, las reacciones son, como esta es una articulación, serían tanto en X como en Y, las asumo positivas, y este es un rodillo, por lo tanto, lo asumo en Y, positivo para arriba.
Luego, como esto es una armadura, al calcular las reacciones, tomo todo el cuerpo rígido. Entonces, en este caso, la sumatoria de fuerzas en X, siendo esta reacción la única fuerza, la reacción en AX es igual a 0. Y por lo tanto, esta como que no existiera. Luego hago sumatoria de momentos en A para eliminar una de mis dos incógnitas, porque si hago sumatoria de fuerzas en Y voy a tener dos incógnitas, esta a Y y esta EY. Entonces voy a sumar momentos aquí para eliminar una de mis incógnitas. Entonces, esta que pasa por donde estoy sacando momentos no tiene brazo. Por lo tanto, empiezo con este. Esta fuerza hace un momento. ¿Cómo hace girar A? Esta fuerza vertical tiene un brazo horizontal y hace girar A de manera horaria. También esta fuerza hace girar A de manera horaria. Otra fuerza de manera horaria. En cambio, la E hace girar este punto de manera antihorario. Entonces me queda 2.4 por 6, 2.4 por 12, 1.2 por 18, de aquí hasta donde está esa fuerza, fuerza vertical, brazo horizontal, y la reacción E por 18 negativa, igual a 0. Despejo para mi reacción en E, me da 3.6 kilonewton. Ahora sí puedo hacer mi sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, porque estoy sacando reacciones. Entonces pongo la reacción en A menos la fuerza de 1.2, la fuerza de 2.4, otra fuerza de 2.4, la fuerza de 1.2 y la reacción que ya había sacado de la sumatoria de momentos de 4, perdón, aquí es 3.6. 3.6. Por lo tanto, RAY me da 3.6 kilonewton. Aquí es 3.6, ¿verdad? Disculpen que se me fue el decimal. Eso costaba más 0.2, sacar esta reacción 0.5 y esta otra reacción 0.5. Una vez que ya tengo las reacciones, me voy al método de nodos. Es decir, agarro un nodo que solo tiene 2 barras. Esta reacción de aquí puede ya desaparecer porque ya habíamos encontrado que era 0. Entonces la puedo desaparecer. Tomo este nodo porque tengo 2 barras exactamente. Este nodo me queda así. Las fuerzas las asumo hacia afuera del nodo. Eso lo que estoy haciendo es asumiendo que la barra está en tensión. Es decir, no estoy asumiendo que es positiva o negativa, sino que hacia afuera del nodo quiere decir tensión. Es decir, cuando yo me pase al nodo B, si me da tensión, entonces quiere decir que va hacia este lado. Si esta que está a la derecha, ahorita a la derecha, está en tensión, entonces quiere decir que en el nodo C va a ir para la izquierda. Entonces, agarro mi nodo, pongo las barras hacia afuera. Sumatoria de fuerzas en Y, solo me queda una incógnita, entonces es fácil resolver. AB por su componente en Y. Su componente en Y, si hago relación de triángulos, todas estas barras de aquí tienen la pendiente de 18 es a 7.5. Entonces, si saco la hipotenusa es 19.5. Como estoy sacando la componente en Y, se refiere al lado Y. 7.5 es a la hipotenusa. A esto le resto el 1.2 porque va para abajo, aquí en el nodo. Y le sumo el 3.6 que va para arriba. Esta es la reacción que tengo aquí de 3.6.
Despejo y me da negativo. Eso quiere decir que mi respuesta es 6.24 kilonewtons en compresión. Como yo ya la había asumido para arriba, entonces cuando yo haga mi sumatoria de fuerzas en X, que la componente en X de esta fuerza es hacia la derecha, ¿verdad? Tengo una componente en X hacia la derecha, positiva, con la relación de triángulos que hice, 18 es a la hipotenusa, que en este caso es 19.5, más AC, que es la componente acá. Esta fuerza no tiene componentes, es una fuerza ya en X, entonces la sumo de un solo, igual a 0. Despejo para AC, y entonces acá, esto pasa al otro lado restando, negativo. Entonces este es este negativo. Este negativo de aquí es porque la respuesta me dio negativa aquí, entonces la meto negativa acá. ¿Ok? Entonces, negativo, negativo, positivo, quiere decir que la fuerza me dio en tensión 5.76 kilonewton. Ahora, cuando pase al siguiente nodo, ya no tengo que poner 6.24 negativo, porque aquí está negativo porque me equivoqué, no era tensión, sino que compresión. Pero cuando pase yo a mi siguiente nodo, ya lo voy a poner como es, en compresión. Esto costaba 1 punto y esto costaba 1 punto. Ok, paso a mi siguiente nodo. Ya tengo mis reacciones. Voy a tomar este nodo y ya tengo resuelto del nodo A, ya tengo resuelta esta forma, esta barra. Esta barra me dio en compresión, quiere decir que está hacia adentro del nodo. Por lo tanto, en mi nodo B, voy a tomarlo hacia adentro del nodo. O sea, que la fuerza AB va a ir hacia adentro del nodo. Y eso es lo que significa compresión. Como aquí lo estoy poniendo tal y como es, no tengo que ponerle el negativo aquí. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Tengo la componente en X de esta fuerza, que como ven está inclinada. Entonces, la componente en X va a ser con la relación de triángulos de nuevo. La componente en X de esta fuerza, que también va para la derecha. Entonces, también es positiva. Y la componente en X de BC, que también la estoy asumiendo positiva. ¿Por qué estas dos son positivas? Porque están hacia afuera del nodo. Las estoy asumiendo en tensión. Siempre que estoy con un nodo nuevo y tengo incógnitas, las asumo hacia afuera del nodo. Esta no, porque esta ya la sé que no va hacia afuera del nodo, sino que hacia adentro del nodo. Ok, esa es mi sumatoria de fuerzas en X. Hago lo mismo con sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tengo esta fuerza vertical, negativo 2.4. La componente en Y de BD, que va para arriba. La componente en Y de AB, que va para arriba también. Y la componente de BC, que va hacia abajo. Entonces BC es negativa. La relación de triángulos aquí para BC es esta dimensión horizontal con esta dimensión vertical. Entonces, esta horizontal es 9 menos 6, 3. Y la componente vertical es 7.5 en 3 pedazos. 1, 2, 3. Entonces, esto de aquí es 2.5 contra la hipotenusa, que es 3.91. Entonces, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Esto es matemática, señores. Despejo para un valor, lo hice para X. Despejé para BD en función de BC, claro. Y lo meto en la otra ecuación. Aquí BD
le meto este valor que encontré aquí y así me queda una ecuación solo en función de BC. Por lo tanto, puedo despejar para BC y me da negativo 2.5 y esto significa que BC está en compresión. Luego vuelvo a sustituir este valor que ya encontré en esta fórmula. Aquí, menos 0.83 por negativo 2.5 menos 6.24. Esto me da negativo 4.17. Por lo tanto, ambas fuerzas estaban en compresión. Encontrar esta fórmula correctamente con los signos costaba un punto. Esta también. Y resolver para las dos ecuaciones costaba 1.8. Y eso suma en total 7 puntos oro para el problema 3.